según la explicación que ha dado el ministro del Interior, nada, esto de acá era sencillamente un servicio de seguridad que había sido solicitado por el propio secretario de Alan García. ¿Qué impresión tienen ustedes de este episodio? ¿Hay algo sospechoso? Empecemos Bueno, con Rita Meléndez. Lo que los mismos dirigentes apristas, Mario, han corroborado es que ellos sí han solicitado efectivamente la protección para el expresidente García, producto de una gresca que había ocurrido con el Alba Castro. ex congresista y ex ministro también, Alba Castro. Ex vicepresidente también, sí. Entonces, a raíz de eso, es que el ministro hace un plan de protección al expresidente García. Yo lo que veo aquí es, Mario, que está habiendo una utilización de esta situación un poco para generar un psicosocial, producto del papelón que se ha generado, producto del pedido de un asilo político que finalmente ha caído. Se está tratando de desviar la atención a un tema que no sabemos si ha habido interceptación o no. Ellos por un lado dicen que se investigue y por otro lado dicen que ha habido interceptación telefónica. Nosotros creemos en la palabra del ministro de que efectivamente se cumplía un rol de protección. Bajo un plan, bajo una estrategia que no necesariamente tiene que ver con efectivos uniformados, sino también con efectivos que pueden estar encubiertos. Y en este caso se encontró un vehículo que lo que manifiesta el ministro es un vehículo que tiene que ver con el monitoreo de imágenes. No tiene nada que ver con interceptación telefónica. Pero finalmente... Digamos, los efectivos de inteligencia brindan inteligencia, no brindan seguridad. Ahí hay, digamos, algo que tiene que ser resuelto, porque... digamos, que para ver imágenes igual podrían no estar en uniforme, pero no ser agentes de inteligencia. Claro, ¿no? Justamente como en el ex congresista Alba Castro, cuando ocurrió ese problema, no se pudo determinar rápidamente, por ejemplo, quiénes eran los responsables de la agresión. Y yo me imagino y entiendo que por eso... las imágenes lo entiendo, sí. Claro, inclusive hasta se puede usar algún equipo, digamos un dron, por ejemplo, para poder revisar bien pero si en caso hay una situación de este tipo. Inteligencia es lo que no queda claro. Y hay otro elemento que no queda claro. ¿Qué es lo que retiran en la mochila que sale protegida de ese automóvil? Creo que esa información es importante y sí merece una explicación, ¿o no, congresista Quintanilla? Yo sí creo que es un error administrativo y político del Ministerio del Interior, de una división de seguridad, sin ser lo más transparente posible. Y le pudieron decir al señor Alan García Pérez, le estamos brindando seguridad con un patrullero que no tiene las características de un patrullero como lo vemos en la calle, sino por X razones es un patrullero que no tiene los distintivos necesarios. No solamente eso, sino que además se presenta como de prensa, con un letrero fotocopiado. Ahora, o sea, creo digamos que una inteligencia poco abundante. Pero ese error tendrá que corregirlo administrativamente, sancionar a las personas que han incurrido en él, pero de ninguna manera justifica una victimización por parte de Alan García Pérez. Él tendría que explicarnos ahora si está dispuesto o no a colaborar con la justicia, porque que yo sepa, en los últimos 20 años no ha tenido ninguna voluntad de esclarecer realmente sus responsabilidades y pesan muchas sobre él y hay muchas sospechas, porque cuando se fugó, cuando salió del país, se fue a Colombia y luego a París, regresa que hayan prescrito algunos delitos, no quedó libre ante la opinión pública. Creo que en esta oportunidad él tiene la oportunidad, y debería hacerlo, de demostrar su inocencia, rebatiendo los cargos que le formula el Ministerio Público en su oportunidad. Ciertamente, pero ¿hay algo que explicar a propósito de esa mochila que sale del auto? Yo sí creo que tiene que explicar al Ministerio. ¿Y quién tiene, administrativamente o ustedes podrían llamar, por ejemplo, al ministro, al Congreso? Correspondería ahí interpelar al ministro o que vaya a la Comisión de Defensa, de ser el caso, por razones de seguridad, pero tiene que explicarnos. Creo que es un error y que debía reconocerlo. Cuando uno comete un error, lo primero que hace es reconocer, corregir y presentar la disculpa del caso, ¿no? Y eso no es lo que ha ocurrido. Eso es lo que no viene ocurriendo hasta la fecha. Esperamos que en las próximas horas eso ocurra, ¿no? Tengamos una explicación satisfactoria por el bien del funcionamiento del Ministerio Público y del país. ¿Usted también cree que deberían llamarlo al Congreso, al ministro del Interior? Yo creo que es un procedimiento regular, Mario, de convocar a los ministros cuando tiene que dar alguna explicación, sobre todo referente a un tema tan mediático como es el caso del expresidente García. Sin embargo, a mí me quedan muchas dudas, ¿no? Como cuando un pedido de parte, digamos, en este caso los dirigentes apristas, piden una protección policial y luego ellos mismos lo denuncian,
Entonces, a mí me da la impresión como que se le hubiese tendido una trampa al ministro. Pero bueno, es una especulación al final. Sí. Pero lo que sí es cierto es que el ministro ha pedido el lacrado total del vehículo y también del equipo, en este caso de Claro, la laptop ese es que han un lacrado encontrado. posterior al retiro de la mochila de la que venimos hablando hace rato. Yo no sé qué se pudo haber movido de la laptop, algo porque ha importante sido porque aparentemente poco tiempo cuando en realidad. remueven esa mochila es con protección policial, de manera que ahí tupper de comida no debe haber habido. Claro, no sé cuánto tiempo habrá pasado exactamente, pero yo entiendo que esta computadora ha estado bajo protección policial. A no ser que le hayan cambiado de repente el disco duro, no sé. Pero lo que sí es cierto, que eso está ya en manos del Ministerio Público para que se investigue, y si hay responsabilidades, yo creo que sí se tiene que asumir el costo político como corresponde, ¿no? Así es. Bien, costos políticos. Ayer ha habido varias votaciones en el Congreso en torno a la iniciativa para la ley que sanciona el financiamiento ilegal, digamos, de los partidos políticos, pero esto de acá ha generado controversia. De hecho, la bancada de Nuevo Perú y algunas otras han protestado por el hecho de que consideran que con esta ley en realidad lo que se abre es una puerta para que el lavado de activos sea visto bajo otro tipo penal y reciba, digamos, penas más benignas, en fin. Usted votó a favor. Sí. Y votó a favor también de que no fuera a comisión, porque hubo varias votaciones. La primera votación tuvo que ver con un pedido de que esto volviese a comisiones. Usted votó en contra de eso. Luego, cuando se votó la ley, usted votó a favor de la ley también. ¿Esta es una posición de Peruanos por el Cambio orgánica o es una posición personal? Ya, la primera ha sido una posición como vocero, porque... Cuando uno vota, no vota como vocero, vota como congresista, ¿no? Y asumo la responsabilidad. Sí. Lo que pasa es que ya existía un dictamen en la Comisión de Justicia. Y yo había coordinado con el presidente de la comisión, que también es de mi bancada, y él me decía que todavía no llegaban las observaciones del Ministerio de Justicia, llegaron tarde. Pero yo ya había puesto mi firma para el debate. Entonces, a raíz de eso es que yo retiro la firma para que se incluya las observaciones que hacía el Ministerio de Justicia. Sí. Y en esta oportunidad ya se incluyó las observaciones y en un debate en mi bancada el día de ayer acordamos votar por el proyecto de ley porque finalmente es una recomendación que hace la Comisión de Alto Nivel creada por el Ejecutivo, y eso está en el punto 20, penalizar el financiamiento ilegal de partidos políticos. Estamos creando una figura que antes no ha existido. Y eso no tiene nada que ver con lavado de activos, porque el lavado de activos tiene su propia ley. Finalmente, el juez es autónomo para poder, digamos, investigar los temas por separado. ¿A usted no le parece que las observaciones acerca de la ambigüedad que genera esta nueva ley y la posibilidad de que sea, digamos, una puerta falsa para zafarle el cuerpo a las penas en la severidad que tienen de lavado de activos, esté presente en esta circunstancia? ¿Eso le parece a usted descaminado? No, justamente, Mario, por eso es que en la exoneración de segunda votación nosotros hemos protestado porque creíamos que se debe dar un tiempo prudencial para reflexionar en el Congreso y poder hacer de repente algunas mejoras al dictamen. ¿Cómo protestaron? Es que nos han impuesto la exoneración. No, eso es por lo que protestaron. ¿Cómo protestaron? Protestamos pues pidiendo que no se ¿Votaron en contra de que no se someta a exoneración de segunda votación. Hemos votado en contra de la exoneración. Sí. Hemos votado en contra. ¿Qué dice el congresista de Nuevo Perú? Bueno, entiendo que ustedes sí encuentran un problema, no solamente en la forma como se registró la votación de ayer, sino en la ley que se estaba impulsando. Sí, hay varios problemas, ¿no? En primer lugar, digamos, es la oportunidad. Estamos a 3 días del referéndum y creo que siendo uno de los temas, no es lo mismo que se va a consultar, pero tiene que ver, sería prudente esperar el resultado. Segundo lugar, poner, digamos, una figura específica de lavado de activos como un delito específico de financiamiento ilícito de partidos con penas menores significa una puerta de salida. Y además, en el momento que se produce, le permitiría eventualmente solicitar a Keiko Fujimori o Alan García Pérez decir ese delito recién se está tipificando, por consiguiente cuando yo lo cometí no existía, por consiguiente puedo salir.
Eso es una fórmula, porque en la Administración de Justicia y en el derecho también hay formas de interpretación, y eso le da lugar a un juez hay retroactividad benigna que pueda, también. y puede invocar retroactividad benigna en este caso. Creo, digamos, que eso debió dejarse un poco que pase, que avancen las situaciones para que estén absolutamente claras y legislar al respecto. No olvidemos que la política, a diferencia, digamos, de las otras ciencias sociales, tiene que ver la coyuntura, tiene que incorporar el elemento social que se está viviendo en el país, y actualmente no podemos tomar ninguna medida que debilite el combate a la corrupción, que es una prioridad nacional. Y a su juicio esto la debilita. Y esto abre la posibilidad de que la debilite. Además, el texto final que se votó no fue exactamente lo que había llegado de las comisiones. ¿Hubo un texto elaborado a última hora? Ha habido varias cosas a última hora, y es por eso que yo concuerdo con él, con el congresista vocero de Peruano por el Cambio. Hubiese sido muy conveniente dejarlo a que esto tenga por lo menos los 7 días que manda el reglamento para votar en segunda oportunidad, para poder corregir, intercambiar opiniones y ser una cuestión más transparente. La forma como abruptamente terminó la votación sin que se contabilice totalmente los votos en contra, que nosotros creemos objetivamente variaron, ya no eran los mismos resultados de la primera votación, no fueron contabilizados. Creo que ahí es un tremendo error. Nosotros estamos presentando el día de hoy una censura a la vicepresidencia que estuvo dirigiendo el debate, claro. De Segundo Tapia fue el que dirigió el debate. Y creemos que eso, digamos, debe resolverse como corresponde, asumiendo su responsabilidad. ¿Cómo y debería así dejar. No estaba Salaverry presidiendo la sesión? Bueno, el presidente Salaverry varias veces, y eso es absolutamente normal, deja que dirija a los vicepresidentes que de acuerdo al reglamento. ¿No estaba en el hemiciclo tampoco? No estuvo en el hemiciclo. Normalmente él, me imagino, se retira a la presidencia, y dado este conflicto, como lo ha hecho en otras oportunidades, él debió venir a ayudar a resolver el problema. Creo que Segundo Tapia se le fue de las manos por falta de experiencia de dirigir los debates, ¿no? Aparte de que tenía una intencionalidad de imponer a la mala una decisión que no era conveniente al país. Ahora, tiene 15 días para observar la ley del Ejecutivo, el presidente de la República. Si la observase, como según los trascendidos periodísticos parece que ocurrirá, ¿eso vuelve al Congreso? ¿El Congreso puede hacer cambios o puede insistir? ¿Esa insistencia cuántos votos requeriría? Requiere una mayoría calificada de la mitad más uno, o sea, 66 votos como mínimo. 66 votos. Pero está en controversia el resultado mismo de la votación. O sea, efectivamente varios congresistas no votamos. Incluso lo más evidente, la nueva congresista Katia Gilbonio, que estuvo votando el día de ayer sin el voto electrónico porque todavía no estaba registrado, no se le requirió su voto como fue en las votaciones anteriores. Terminada la votación decía quienes dicen más verde, rojo, etcétera, y la señora congresista Katia Gilbonio votaba en... Ya, pero eso habría sumado votos en contra, pero no habría cambiado el resultado. Pero yo creo, digamos, que objetivamente el resultado final no estaba seguro, porque en la primera votación sí fue... ¿Se refiere usted a la exoneración de la segunda votación, en la cual ya los congresistas de Peruano por el Cambio incluso ya estaban votando en contra, porque no se nos exonere? Entonces, menos Janet Sánchez. Janet Sánchez votó a favor de la exoneración, según la información periodística. No, creo que también votó para que no se exonere. Sí. Bueno, eso se puede lo que pasa es que ella alcanzó a marcar, y los demás parlamentarios no pudimos marcar y tuvimos que votar a través de una carta, ¿no? Expresando nuestro voto. Entonces votó, pero no votó a favor, sino votó en contra. Sí, por los argumentos que ha expresado el congresista Quintanilla, pero la intención acá, Mario, es ir en la línea de la lucha contra la corrupción, porque claramente está señalado en esta comisión de alto nivel que uno de los problemas que llega dinero ilícito a los partidos es justamente porque hay un financiamiento ilegal. Ahora, usted ha mencionado como uno de los argumentos, discúlpeme, para votar a favor de esta ley que está en consonancia con lo que había planteado el Ejecutivo en origen. Si la observase el Ejecutivo, quiere decir que hay un problema que ustedes no habían detectado. Ustedes en la bancada. La única manera que podría observar es si no han recogido, por ejemplo, las observaciones del Ministerio de Justicia. No, puede en ese observar caso, de varias formas. Porque el Ministerio de Justicia es el que representa finalmente al gobierno. En ese caso, yo creo que sí podría fácilmente observar, y sobre todo porque ha habido un vicio también. Un vicio que lamentablemente nos han impuesto el día de ayer al caballazo para poder exonerar en segunda votación. Bien, hay tantos temas. ¿Van a ir ustedes el sábado a la sesión
extraordinaria. Pero tenemos una preocupación. Sí. El día sábado es día previo No, sí, al lo 9. sabemos todos, claro. Y la gran mayoría de congresistas tienen que viajar a votar a sus lugares de origen porque no pueden, digamos, votar en otros lugares que no sea el de que corresponda. Sí. Y eso, no sé si es una parte de una maniobra. Nosotros nos opusimos en la Junta de Portavoces Sí, a través de Tania sabemos. Pariona y Richard Arce para que no fuera el sábado, sino queríamos que fuera el viernes, ¿no? sí, O yo sea, mañana. Pero Sin así como embargo, están las cosas van a ir. Usted que tiene que ir a Puno, vamos a ir, pero el problema, digamos, Y la ahí al preocupación es el aeropuerto. conjunto. O sea, no Sí. vaya a ser que no se presenten los de Fuerza Sí. Popular y aleguen licencias por viaje. Es el otro absolutamente asunto, explicable. discúlpenme que vaya tan rápido, pero se nos El agota el tiempo. tiempo, es la ley Oviedo, la situación de la ley Oviedo en el Congreso. Ustedes saben que acaba de ser detenido el... Nosotros reiteramos en que esa ley debería Presidente de la Federación, ser sí. derogada en el extremo que favorecía la situación especial de Oviedo. Creen que debería ser derogada, pero no saben qué cosa va a pasar en el futuro inmediato. Bueno, ¿Cuándo se va a ver eso? No. eso tiene que verse en la próxima siguiente legislatura, en la legislatura. práctica. Ya no hay... Pero aparte de eso, digamos, yo creo, digamos, que esté bien que Oviedo sea juzgado con transparencia, ¿no? Ahí nosotros habíamos votado por la eliminación de la disposición complementaria, porque justamente la federación decía que no haya injerencia política. Sin embargo, aceptaban la ampliación del periodo digamos, de vigencia del mandato del señor Oviedo mediante una ley. Por eso lo que hemos hecho es derogar esta disposición y el resto dejarlo igual. O sea, para que el fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol continúe, simplemente le hemos quitado el tema de la ampliación del mandato del señor Oviedo. Y todo esto, ¿están ustedes de acuerdo con que a la siguiente legislatura? Nosotros creemos que la federación se debe elegir por sus federaciones. No, me refiero o a por- la revisión del asunto en el Congreso. En la siguiente legislatura la Federación no va a hacer nada al respecto. Ahí falta una segunda votación, todavía no Sí. se da la segunda votación. No sé por qué razón no le han agendado. Ujú. Tal vez se está pensando seguir favoreciendo al señor Oviedo, ¿no? Como en su momento se lo ha hecho. Porque esa ley ha sido con nombre propio. Por eso es justamente que hemos planteado la derogación de la disposición complementaria final. ¿Quiénes quieren favorecer a Oviedo o no está usted de acuerdo con esa? Yo creo que hay un sector del fujimorismo y quienes tienen la capacidad de definir la agenda, ¿no? Porque ciertamente lo que ayer queda confuso. Bueno, eso cae entonces nuevamente Y prácticamente ya no manos habría del ningún- presidente del Congreso y de la Junta de Portavoces. Del presidente del Congreso. La El Junta presidente de del Portavoces Congreso opina, quiere- pero no tiene mandato vinculante. El presidente sí decide a nombre de la mesa directiva. Pero el problema es que ya no va a haber sesión. El sábado está convocado con un punto específico, la cuestión de Mamani. Y de ahí viene semana de representación y el 15 acaba la legislatura. Y yo pediría ciertamente que se ampliara, como se ha hecho en los 2 años anteriores, por lo menos hasta una semana más o hasta el 30 de diciembre, ¿no? Eso requiere firmas, me imagino, el pedido. No, eso requiere de votación mayoritaria del Congreso, aparte de presentarla como moción, tiene que ser aprobada por... Es decir, se el tendría que número legal. presentar el sábado probablemente como moción, a pesar de que hay punto único de agenda, y votar en ese mismo Se puede presentar mismo desde trance. hoy hasta el sábado después, pero finalmente tiene que haber un nivel de decisión a través de los portavoces, en este caso, que decían por mayoría calificada la ampliación. Y eso perdón. suma al deterioro del Congreso, Mario, porque tendríamos un presidente de la Federación dirigiendo una institución tan importante que tiene que ver con el fútbol peruano desde la cárcel. No, al deterioro del Congreso están sumando varias cosas. Ya, La o sea, situación- más deshecho lo que está. La situación del congresista Donaire, la consulta a la Comisión de Constitución, la Comisión de Constitución dice, bueno, la señora Bartra ha dicho, Y eso lo veremos apenas la agenda Lo permita. nos dé un espacio para hacerlo. Eso también Sí, debe contribuir es la verdad. a la imagen del Congreso y se verá reflejado quizás en la votación del domingo. Sí. ¿O no? Es verdad, Mario. Es verdad. Yo creo que la Bien. expresión ciudadana se va a demostrar el domingo y creo que no va a ser nada favorable, ¿no? Sobre todo para el tema de la no reelección. Bien, muchas gracias a los Gracias, dos buenos congresistas que días. nos han visitado esta mañana. Nos vemos mañana aquí en de 6 a 9. Buenos días.